Todos buenas noches, soy el doctor César Pomacóndor, como fui presentado. Hoy día quiero comentarles, vamos a hablar un poco sobre los adhesivos universales y las resinas bulk fill o bulk fill, como se diría en inglés. Es un tema nuevo, son materiales que hace 8 años, 9 años han entrado al mercado odontológico y bueno, pues están llegando aquí al Perú, a Latinoamérica. Y muy poco se sabe, el clínico general muy poco sabe sobre estos materiales, ¿no? A mí me apasiona mucho el mundo de los materiales. He hecho la maestría y el doctorado en la UNICAM en materiales dentales. Y bueno, previamente a mi maestría y doctorado, yo he hecho el pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Una universidad a la que guardo mucho cariño, respeto, gratitud. Porque gracias a todos mis profesores, a todos los profesores que formaron parte de mi formación, pues yo creo de que cada uno de ellos aportó un granito de arena para yo ser lo que soy el día de hoy. Y pues claro, a la Universidad UNICAM, Universidad Estatal de Campinas, que formó parte de mi formación también durante 6 años y medio aproximadamente. Actualmente soy docente investigador de la Universidad Privada Juan Pablo II, una universidad nueva. Estamos comenzando unas líneas de investigación, estamos haciendo los proyectos, estamos pensando hacer las cosas bien. Pero como ustedes saben, es la universidad nueva, como muchos casos de universidades nuevas que hay en el Perú. Ahora la SUNEDO pues está obligándonos con razón a hacer las cosas bien, y esta universidad pues está haciendo, me parece, lo correcto. Es por eso que estoy aquí investigando justamente el tema que vamos a hablar hoy. Una parte de las resinas bulk es lo que se está haciendo en esta universidad. Antes de comenzar con el tema en sí, quiero proponerles o avisarles unas informaciones importantes. Mi presentación se basa en evidencia científica actualizada hasta este mes, abril 2018. ¿Por qué coloco esto? Porque la evidencia científica es un poco ingrata a veces con los expositores, con los ponentes. Yo puedo afirmar algo hoy y el próximo mes sale un artículo que me contradice. Entonces, yo creo que eso es importante, que se tiene que decir. Yo voy a hablar sobre la evidencia científica hasta abril 2018. No existe conflicto de interés, no trabajo para ninguna compañía, para ninguna marca. Si yo tuviese algún tipo de conflicto de interés, yo lo diría. Por ejemplo, ya he dado cursos donde alguna marca me apoya con los materiales, ¿no?, para hacer el hands-on, el workshop. Pero nunca he sido ningún speaker que se pone la camiseta de alguna marca. Y esta presentación tampoco será así. Y finalmente, pues, respeto a otras filosofías. Muchas veces hay escuelas, filosofías diferentes, y yo creo que hay que ser respetadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el mundo, en Europa se piensa de una forma, en Latinoamérica de otra forma, pero lo importante es que todos los caminos lleguen a Roma, ¿no? No interesa si en otro país hacen con un protocolo A, B, C y D, y yo lo hago con un protocolo A y B de otra forma, si el objetivo, la meta es la misma, ¿no? Entonces vamos a respetar algunas filosofías. Yo tal vez voy a proponer algo que ustedes han escuchado que otros doctores profesionales están en contra, pero yo creo que hay que respetar cada una de las escuelas. Y vamos a comenzar hablando sobre uno de los términos que yo hace un buen tiempo ya vengo proponiendo, que es el término de odontología basada en la fe. No sé si ya lo han escuchado o no, pero odontología basada en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en algo que no hay pruebas, ¿no es cierto? Es creer algo que nosotros no tenemos pruebas. Entonces, odontología basada en la fe, pues sería aquellos colegas que hacen algún tipo de tratamiento sin aislamiento, con contaminación de saliva en la cavidad, y colocan, a pesar de eso, colocan una resinita porque tienen fe que va a salir bien, ¿no? Tienen fe que va a salir bien. Pero si nosotros vamos a la evidencia científica, nosotros sabemos que no es posible, pues, realizar una restauración de resina compuesta con humedad, ¿correcto?
¿Qué otra cosa es odontología basada en la fe? Por ejemplo, aquel profesional que dice o que piensa que aplicar una luz LED, láser, en los aclaramientos dentales va a dejar más blanco o más claro los dientes, ¿no? Si vamos a la literatura científica, nosotros vamos a darnos cuenta que pues el LED, la lámpara LED o láser, como muchos le dicen, en realidad en los tratamientos de consultorio de aclaramiento dental no tienen un papel tan marcado en la eficacia del aclaramiento. Es más, perjudican, dando más hipersensibilidad postoperatoria. ¿De qué es lo que vamos a hablar? De la odontología basada en evidencia. Cada uno de nuestros actos odontológicos tienen que estar basados en la evidencia científica. Y evidencia científica nosotros pues tenemos que referirnos a lo que son artículos científicos, a lo que son investigaciones. Entonces yo voy a robar unos 10 minutitos antes de hablar de adhesivos universales y resinas Bold-Fill, propiamente dicho, en hablar unos 5 slides, diapositivas sobre investigación, ¿no? Son pocos los que hablan de esto. ¿Qué es una investigación o para qué sirve la investigación? Investigación es hacer un conjunto de actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia, ¿no? Entonces nosotros sabemos de que puede haber diversos tipos de investigaciones, ¿no? Pero lo que vamos a hablar hoy es la investigación científica. Investigar algo, responder una pregunta siguiendo un método científico. Entonces, ¿para qué sirve la investigación en un país? Es una pregunta pues que generalmente los alumnos de pregrado que tengo contacto me hacen constantemente cuando revisamos los temas de revisión de literatura, de tesis. ¿Para qué sirve la investigación? Las investigaciones no son hechas para complicar la vida del alumno antes de graduarse en el último año. Las investigaciones son hechas pues para mejorar el conocimiento de una determinada área en un país, para mejorar la industria, para generar nuevos conocimientos. Un país que no hace investigación solamente copia lo que otros países hacen. Esa es la simple verdad. Entonces, nosotros en algunos países de Latinoamérica podemos ser muy buenos especialistas, tener una mano fantástica, maravillosa, pero sin investigación nosotros pues no podemos proponer nuevos protocolos, crear nuevos materiales y solamente haremos caso, obedeceremos lo que otros países que sí investigan nos dicen que hagamos, ¿no? Entonces eso sería investigación y la importancia de la investigación y cómo se puede encontrar una investigación en el día a día. Hay varias formas, una de ellas es la tesis, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos a basarnos al hablar de investigaciones en los artículos científicos. ¿Y por qué le menciono esto a ustedes? Porque los artículos científicos es la fuente principal de lo que serían los conocimientos en nuestra área odontológica, ¿no? Aquí les he puesto en la pantalla las principales revistas de donde uno puede obtener artículos científicos para el área de materiales dentales. Por ejemplo, la primera, Journal of Dentistry, la segunda, Dental Materials, tercera, Operative Dentistry, y así por delante. La JDR, famosísima Journal of Dental Research, la quinta, Journal of Adhesive Dentistry, y la última, Dental Materials Journal. Esas 6 revistas tienen un gran impacto, un alto factor de impacto en odontología, y en ella nosotros podemos encontrar pues la mayor parte de estudios, de artículos científicos que se refieren a materiales dentales. Puede haber en otras, claro, pero les he mencionado las importantes. Por ejemplo, yo les pongo ahí el título de un artículo que he escogido al azar de la revista Operative Dentistry, que estudia la longevidad in vitro de la propiedad adhesiva de los adhesivos universales a la dentina, ¿no? De la unión de los adhesivos universales a la dentina. Ese artículo fue realizado por un amigo, Miguel Muñoz, Isis también la conozco, y el grupo del profesor Loguercio. Es un profesor brasileño que investiga mucho el campo de los adhesivos. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que cuando nosotros tengamos que referirnos a determinado procedimiento, a determinado material, determinada técnica,
Nosotros tenemos que basarnos en algún tipo de evidencia científica, y esta evidencia científica está manifestada en los artículos científicos de las principales revistas especializadas de nuestra área. ¿Cuáles son los pilares del éxito en los tratamientos odontológicos, ¿no? Entonces, yo creo de que hay 3 pilares fundamentales. El conocimiento teórico, donde uno aprende, pues, por ejemplo, en el caso de operatoria dental, uno aprende las características de los sustratos, del esmalte, de la dentina, cuáles son los componentes. Tenemos que aprender la característica de los materiales, la composición de la resina, de los adhesivos. Tenemos que entender muy bien la interacción entre estos materiales y los sustratos, en fin, todo el conocimiento teórico. Por otro lado, tenemos al segundo componente, que es la técnica, que es la habilidad que uno tiene al hacer los protocolos, los procedimientos. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo ser un colega con mucho conocimiento teórico, pero a la hora que hago una impresión, tal vez no lo hago con una destreza adecuada. Y la técnica, la destreza, solo se consigue practicando, con la repetición. Es por eso que existen las especialidades, donde los alumnos que entran a las especialidades pues tienen un número de tratamientos a completar, y se supone que después de haber al culminar una especialidad con el número, por ejemplo, 100 tratamientos endodónticos, pues el alumno ha conseguido la destreza, la técnica necesaria. Y como tercer pilar, nosotros tenemos a los materiales, instrumentos y equipos. Y aquí les hago un ejemplo para que ustedes entiendan. Yo puedo ser una persona con mucho conocimiento teórico, ¿no? Amplísimo conocimiento teórico, con mucha técnica y destreza manual, pero tal vez los materiales que yo uso en mi práctica clínica, los instrumentos y los equipos, por ejemplo, mi lámpara LED, la calidad de mis resinas, mis adhesivos, no son del todo adecuados. Entonces, mi tratamiento odontológico no va a ser el mejor. Entonces, si falta uno de estos 3 pilares, el éxito del tratamiento se va a ver perjudicado. En la clase de hoy vamos a aprender algo sobre el conocimiento teórico. Pues no se va a enseñar la técnica y destreza de nada, porque la técnica y destreza uno la consigue practicando manualmente en algunos hands-on workshop o en las especialidades, repitiendo los procesos. Entonces, conocimiento teórico es la base de los otros 2 pilares, porque sin el conocimiento teórico nosotros no tendríamos cómo realizar una buena técnica. Por lo menos tenemos que saber el paso a paso, y con el conocimiento teórico nosotros vamos a tener la capacidad de comprar un buen material, un buen instrumento o un buen equipo. Hay una tendencia fuerte en la industria que fabrica, que desarrolla los materiales odontológicos. Todos los materiales y tecnologías odontológicas están buscando la simplificación de los procedimientos. Ustedes deben haberse dado cuenta. Antes teníamos 1000 frasquitos de adhesivos. Hoy los fabricantes están simplificándolo en un frasquito. Esta simplificación no siempre representa un mejor resultado. No siempre. Si vamos a las pruebas in vitro, laboratoriales, nosotros vamos a darnos cuenta que la simplificación a veces perjudica los resultados, pero muchas veces son los resultados suficientes para tener éxito en los tratamientos odontológicos. Otro ejemplo de simplificación, el CAD/CAM. Ya no se hace las impresiones, se manda al técnico para que haga el encerado, regresa al dentista. Con esta tecnología del CAD/CAM, en 20 minutos, media hora, nosotros podemos confeccionar una coronita. Y una más que recientemente he escuchado en el último congreso en Brasil, que ahora ya pues se hace el encerado virtual en impresoras 3D. ¿Qué sería eso? El paciente llega al consultorio, se escanea la boca, la información se pasa a la computadora, se hace el encerado en la computadora y esa información pasa directamente a la impresora 3D, que nos va a imprimir un modelo, el cual sería pues el modelo encerado, donde nosotros podemos colocar nuestra llave de silicona pesada para hacer el mock-up. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hemos ahorrado con este procedimiento? Entonces nosotros hablamos de simplificación y, más que todo, optimización de procedimientos. No importa qué tan simple sea, tiene que ser simple
y ofrecerme los resultados adecuados, eficaces para tener un éxito en los tratamientos. Entonces, haciendo esta introducción, este preámbulo, vamos hacia la parte adhesiva. Como bien saben, hace algunos años en la odontología, esta era la situación. Estos eran los procedimientos que nosotros hacíamos. Yo mismo he aprendido en la facultad a hacer pernos colados, a restaurar con amalgama, a cementar coronas metal porcelana. Y bueno, la última foto de unos brackets ya es un tiempo ya un poco pasado, ¿no? Tal vez del siglo pasado o de hace 2 siglos, no sé, inicios del siglo XX. Pero ese era el tipo de tratamiento ortodóntico que se hacía, ¿no? Se cementaban bandas. ¿Por qué? Porque no había una capacidad, una posibilidad de poder adherir algún material a la estructura dental. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en día, ya 2018? Nosotros hablamos de odontología adhesiva. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de adherir, de unir, de pegar materiales, como por ejemplo las resinas compuestas, como por ejemplo las carillas, como por ejemplo los postes de fibra de vidrio y los brackets, gracias a que la industria dental consiguió pues adherir materiales, que nosotros dentistas podamos adherir materiales a la estructura dentaria. Y esto ha revolucionado completamente nuestras vidas, completamente. Y llegamos al tema que nos interesa. ¿Qué serían o qué son los adhesivos universales? Muchos los han escuchado ya hablar de este tipo de adhesivos y otros colegas todavía no. Y son pocos los que han utilizado este tipo de adhesivos, ¿no? La semana pasada fui a las tiendas dentales y realmente pues no llega tantas marcas de adhesivos universales, y el precio que aún tienen pues es superior al de los adhesivos que aún o que frecuentemente utilizamos en el día a día. Entonces tal vez este sea el motivo por el cual todavía los dentistas no utilizan estos adhesivos universales. Pero después de esta conferencia yo creo de que van a aprender un poco más y estos adhesivos universales de una forma diferente, ¿no? Antes de hablar de adhesivos universales, rápidamente, ¿en qué año fue el primer adhesivo dental? ¿En qué año fue creado el primer adhesivo dental? Un tal Oscar Hager, considerado el verdadero padre de la odontología adhesiva, creó en 1951 un sellante cavitario Cevritón, de una empresa inglesa, Amalgamated Dental Company, cuyo componente básico era el dimetacrilato de ácido glicerofosfórico. Entonces, en esa época, en 1951, ese investigador químico, Oscar Hager, ya buscaba la forma como adherir los materiales restauradores a la estructura dental. En esa época todavía no se pensaba sobre el ácido fosfórico. Se pensaba utilizar un adhesivo que en contacto con el tejido dental pueda desmineralizar y unir el material restaurador, que en esa época era el acrílico, ¿no? Entonces, este primer adhesivo es algo similar a los adhesivos autograbadores que veremos un poquito más adelante. Pero así se comenzó, con un adhesivo, el sellante cavitario Cevritón, que tenía las características autograbadoras. Pero lo que tal vez ustedes conocen es a Michael Buonocore, al padre de la odontología adhesiva, ¿no? Que para mí es el padre de la odontología adhesiva, especialmente en esmalte, porque sin él, hasta hoy en día, la adhesión en esmalte fracasaría. Entonces, ¿qué es lo que hizo Michael Buonocore? Él vivía en New York. Como ustedes saben, New York tiene mar, salida al mar, tiene puerto. Y un día que él estaba viendo a alguien pintando los buques, los barcos, vio que le aplicaba una mano de ácido al metal y después aplicaba la mano de pintura. Él le preguntó por qué hacía eso, y era para crear micro retenciones para que después la pintura no saliese fácilmente, no se soltase. Con esa idea, él regresó a su consultorio, llamó a algunos pacientes, alumnos, amigos,
Y a algunos de ellos les aplicó ácido fosfórico el 85% y luego les aplicó acrílico, restauró superficies lisas con acrílico, y a otro grupo no le aplicó el ácido fosfórico y simplemente lo restauró la superficie lisa con acrílico. Los mandó a la casa y dijo: me avisan en el momento que ese cubito de acrílico se despega de su diente. Y grande fue la sorpresa, pues, que al grupo de personas a los cuales le había hecho el grabado ácido en la superficie lisa, ellos tuvieron ese bloquecito de acrílico durante más tiempo, mayor número de días o semanas. En cambio, a los que no les hizo el grabado ácido, inmediatamente o el mismo día se soltó el bloquecito de acrílico. Entonces, gracias a esto nosotros tenemos ese artículo que aparece ahí, un método simple para aumentar la adhesión de los materiales acrílicos a las superficies del esmalte. Entonces, desde 1955 hasta la actualidad, nosotros tenemos todos estos adhesivos y muchos más, ¿no? Aquí hay ejemplos, pero tenemos una grande variedad de adhesivos. Unos que usan ácido, otros que no usan ácido, otros que vienen en 2 frascos, otros que vienen en un frasquito solamente, múltiples colores, múltiples fabricantes. Eso es lo que tenemos hoy en día. Y eso es lo que vamos a entender un poco más adelante, cómo se clasifican estos adhesivos y cómo hemos llegado a parar a los adhesivos universales. Entonces, los materiales resinosos son una grande familia que tienen cosas en común, tienen características en común, que la composición. Dentro de la familia de los materiales resinosos podemos citar a la resina compuesta, a los cementos resinosos, a los sellantes, a los adhesivos. Todos ellos tienen la composición en común. Están formados por monómeros, metacrilatos, partículas de relleno, fotoiniciador, inhibidor. Algunos de ellos tienen solvente, solo los adhesivos tienen solvente, pero la composición principal es la misma. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es la distribución de esa composición, porque cada uno de estos materiales está diseñado, creado para que funcionen de una forma diferente. La resina compuesta está diseñada para restaurar, está creada para que los dentistas restauren dientes, los cementos resinosos para cementar, sellantes para sellar, los adhesivos para unir, ¿no? Entonces, tienen estos materiales diferentes grados de fluidez y es por eso que los fabricantes modifican las proporciones de sus componentes para conseguir esa diferente fluidez. Y los adhesivos, pues, dentales, como les he dicho, tienen esa particularidad, esa característica similar a los otros materiales del grupo de materiales resinosos, que son estos: monómeros, metacrilatos, partículas de relleno, agente de enlace, fotoiniciador, inhibidor y particularmente el solvente. Solo el adhesivo tiene solvente, los otros materiales resinosos no lo tienen. Cuando hablamos de monómeros metacrilatos, nosotros tenemos que hablar del famoso bis-GMA, tenemos que hablar del UDMA, TGDMA, del EMA en los adhesivos. Y estos monómeros tienen la característica que después de la aplicación de luz o de la activación química, después de la activación de estos monómeros, ellos se van a transformar en un polímero, ¿no? Por eso muchas veces nosotros conocemos a los materiales resinosos como plásticos. El doctor Aníbal Alonso, recuerdo que hace como 10, 15 años yo he ido a algunas conferencias de él. Él se refería a las resinas compuestas como plásticos que uno utilizaba para restaurar la boca, ¿no? Y en realidad tienen ese comportamiento. Los polímeros son plásticos. Luego, las partículas de relleno pueden ser diversos tipos de partículas. Por ejemplo, partículas de vidrio, antiguamente eran de cuarzo, de sílica coloidal hoy en día. Y estas partículas de relleno sirven para mejorar la resistencia de un material, para aumentar la viscosidad, disminuir la absorción de agua, solubilidad, disminuir la contracción de un material. El agente de enlace generalmente es el silano, que une tanto la parte orgánica de los monómeros con las partículas de relleno. El fotoiniciador del material, que es la molécula encargada y responsable de que pueda suceder la polimerización. Es esa molécula que generalmente, por ejemplo, en muchos materiales resinosos es la canforoquinona. Es aquella molécula la cual recibe la luz de la lámpara LED, se excita y comienza el proceso de polimerización. Tenemos el inhibidor, ese componente
que evita la polimerización espontánea. Cuando nosotros abrimos una resina compuesta y estamos frente a la luz del medio ambiente, del reflector, no debería polimerizar, porque esa resina debería tener una cantidad adecuada de inhibidor, y el adhesivo también debería tener este inhibidor. Y el solvente es propio del adhesivo, porque el adhesivo es un material resinoso que tiene que tener una característica fluida, que tiene que parecerse un líquido, y para esto necesita un solvente para que pueda ayudar a penetrar los monómeros hidrófilos e hidrófobos que tienen los adhesivos. Entonces, habiendo hablado de la composición, nosotros podemos ver que la mayoría de marcas de productos dentales tienen una serie de clasificaciones de adhesivos. Por ejemplo, ahí en pantalla vemos la marca SDI. Tenemos que esa marca no tiene los adhesivos de 3 pasos de grabado total, por eso está en blanco, pero tiene los adhesivos de 2 pasos de grabado total, que en la pantalla está como Etch and Rinse, que serían los adhesivos de grabado total que necesitan la aplicación de ácido fosfórico previo. Entonces esos adhesivos de grabado total de 2 pasos en SDI se llama el nombre comercial STAE. Luego tenemos a los adhesivos Self-Etch, que son los adhesivos autograbadores. Los de 2 pasos en SDI se llama Frog, y el de 1 paso se llama Go. Tenemos otra marca importante y conocida, que es la marca Kerr. Esta marca ya tiene pues todas las clasificaciones de los adhesivos, y aquí es interesante mencionar algo. Vemos, estoy apuntando aquí con la flechita, con el cursor, esta columna de aquí está formada por los adhesivos de grabado total, ¿no? ¿Qué sucede con estos adhesivos? Ellos tienen que ser aplicados con un grabado ácido previo de la estructura dental. Se hace necesario que se aplique ácido fosfórico para eliminar el barro dentinario. Entonces, estos adhesivos de grabado total existen de 3 pasos, que son los que muchos de nosotros conocemos o conocimos en la facultad. Aquí tenemos el Optibond FL de la marca Kerr, que por mucho tiempo fue considerado el gold estándar de los adhesivos de grabado total de 3 pasos. Y una marca comercial también, por ejemplo, conocida por ustedes, seguro es la marca de la marca 3CM el Scotch Bond Multipurpose, que también es una muy buen producto, ¿no? Un buen ejemplo de un adhesivo de grabado total de 3 pasos. Luego tenemos la simplificación de estos adhesivos a un adhesivo de grabado total de 2 pasos. ¿Qué es lo que hicieron los fabricantes? Intentaron unir el contenido del primer y del adhesivo de la generación previa, ¿no? Entonces, a estos adhesivos de grabado total de 3 pasos, muchos lo denominan como la 4ª generación. Y a estos adhesivos de grabado total de 2 pasos, muchos le denominan como la 5ª generación. ¿Okay? Pero en la literatura científica, en los artículos, son pocos los investigadores que ya hacen ese tipo de denominación. Es por eso que nosotros es bueno que sepamos que se denominan grabado total de 3 pasos o 3-step Etch and Rinse, y grabado total de 2 pasos 2-step Etch and Rinse. Aquí en esta marca Kerr se llama Solo Plus. Luego tenemos la generación de los adhesivos autograbadores. Existen también 2 subgrupos: los autograbadores de 2 pasos y los de 1 paso. Los de 2 pasos autograbadores son llamados como la 6ª generación, y los de 1 paso son llamados como la 7ª generación. Entonces, en Kerr, la 6ª generación es el Optibond XTR, y en Latinoamérica me parece que es el Optibond Versa. Y la 7ª generación de Kerr sería el Optibond All-in-One. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos adhesivos? Podemos ver aquí que los autograbadores pues no necesitan aplicación de ácido fosfórico. No, me avisan que no se ve el cursor. Yo estaba señalando aquí con el cursor, pero no se ve. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos adhesivos? Los autograbadores no necesitan de la aplicación de grabado total, de la aplicación de ácido fosfórico previo. ¿Por qué? Ellos son hechos con monómeros ácidos para que puedan desmineralizar y penetrar
la estructura dental simultáneamente. Un dato curioso aquí es que, como ustedes ven, los adhesivos en la parte superior, por ejemplo, de grabado total de 3 pasos, si lo comparamos con el de 2 pasos, nosotros podemos decir, pero tiene un paso más, ¿qué dentista lo va a querer usar? ¿No? Es mejor la simplificación, es mejor los 2 pasos. Pero se sabe en la literatura que los adhesivos de más pasos han mostrado mejores resultados en términos de degradación. ¿Por qué? Porque esos 2 pasos son el primer y el adhesivo. El primer generalmente tiene monómeros hidrófilos que ayudan a la penetración de estos monómeros a la estructura dental, y el adhesivo está formado a base de monómeros hidrófobos. Esto va a hacer que la capa híbrida, ¿no?, el adhesivo final hidrófobo, forme un polímero hidrófobo y selle bien nuestra unión, nuestra restauración. Finalmente, nosotros tenemos al lado derecho el adhesivo universal, que es de lo que vamos a hablar hoy, donde los fabricantes indican que usted puede aplicar el ácido fosfórico si lo desea, si no, no. Entonces ahí lo dejamos. Vamos a seguir viendo sobre capa híbrida, que sería la estructura micrométrica formada por los monómeros del adhesivo polimerizados entre las fibras colágenas. Entonces esos monómeros, ese adhesivo que nosotros infiltramos en la estructura dental, penetra esas fibras colágenas en el caso de la dentina, y en el caso del esmalte sería los prismas, las microretenciones en los prismas de esmalte, y luego de esa penetración polimerizamos ese adhesivo con una lámpara LED. Se forma una capa, una estructura micrométrica. No, a esa estructura se le conoce desde 1982 como capa híbrida, un nombre, un término propuesto por Nakabayashi. Entonces, este tipo de adhesión de la mayoría de nuestros adhesivos dentales se basaba en una adhesión micromecánica. Los adhesivos, los monómeros penetraban retenciones, eran polimerizados in situ en ese lugar y luego pues se intertrababan. No podía salir, evitaba el despegue, ¿no?, el despegamiento de este tipo de polímero. Entonces nosotros entendemos a ese tipo de adhesión como adhesión micromecánica. Un otro tipo de adhesión micromecánica, nosotros tenemos el ejemplo del pega-pega de las casacas o de las mochilas. ¿Por qué nosotros, cuando juntamos el pega-pega, es difícil separarlo? Porque fibras de un lado penetran o se intertraban con las fibras del otro lado y se produce pues una adhesión micromecánica también. Claro, un poco más suave, más leve, pero es una adhesión micromecánica. Algo interesante aquí es saber diferenciar el efecto de los adhesivos o la interacción de estos adhesivos con la estructura dentaria, especialmente con la dentina, porque la dentina es un sustrato donde es muy difícil conseguir adhesión por el hecho que tiene agua, ¿no? Ya en el esmalte podemos decir de que la adhesión producida en esmalte es más eficaz y más duradera. En cambio en dentina no, porque sabemos que la dentina tiene una micromorfología característica, como se puede ver en la diapositiva. Tenemos los túbulos dentinarios, tenemos la fibra colágena desprotegida, o mejor dicho, en esa figura la fibra colágena protegida por la hidroxiapatita, que la hidroxiapatita está representada por el color amarillo, y en la parte superior nosotros tenemos el barro dentinario. Ese barrillo dentinario es esa estructura formada por el desgaste de los tejidos, mezclado con saliva, con bacterias, y que se deposita sobre nuestra dentina y esmalte, y que de alguna manera va a tener un papel dentro de la adhesión. Entonces, cuando hablamos de la estrategia de grabado total de 2 pasos, ¿no?, un ejemplo, el Single Bond 2 que usted utiliza tal vez es un adhesivo de la estrategia de grabado total de 2 pasos. ¿Qué es lo que sucede cuando aplicamos este adhesivo? Antes de eso es bueno detallar que esos puntitos rojos que se muestran en la imagen son enzimas endógenas, son algún tipo de proteínas. Generalmente son las llamadas metaloproteinasas de la matriz, o más conocidas como MMPs. A ver si tiene una pregunta antes de continuar.
Sí, doctor. Una pregunta es, mi duda, antes que nada agradece el tema, en este caso por la exposición que está haciendo. Uh-huh. Dice, mi duda es qué diferencia hay en que se tenga que... Un momentito. Creo que la han escrito en ruso. La gente está practicando el ruso ya con esto del mundial. A ver. Buenas noches. Bueno, Karina Román. Ya, gracias. Bueno, ante todo por el tema. Dice, mi duda es qué diferencia hay en que se tenga que echar un poco de aire antes de fotocurar el adhesivo. ¿Qué podría decir a esto? Echar agua, dice. No, aire. Sí. Es una excelente pregunta. Y voy a utilizar este gráfico ya para resolver esa duda que tiene la colega. Entonces, esta es la situación de la dentina. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos el grabado ácido? Aplicamos el ácido fosfórico sobre la dentina con el barrillo dentinario por los tiempos establecidos, 30 segundos esmalte, 15 segundos dentina. Hacemos el lavado. ¿Y qué es lo que tenemos? Una dentina en estas condiciones. Túbulos dentinarios completamente abiertos. Las fibras colágenas ya no están protegidas por la hidroxiapatita que las rodeaba. Y tenemos estos puntitos rojos, que son las metaloproteinasas de la matriz o otro tipo de enzimas, catepsina, cisteína, en fin, hay otros tipos de enzimas también, que su papel en realidad en la dentina, en el inicio, era apoyar o colaborar con la dentinogénesis, ¿no? El inicio de nuestra formación. Pero ellas quedaron atrapadas en la dentina de forma inactiva. A ellas les gusta degradar colágeno, pero no podían hacerlo en una dentina sana porque el colágeno estaba protegido por la hidroxiapatita mineral y estas enzimas no estaban activas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros aplicamos el adhesivo? Ya casi llegando a la respuesta a la colega, ¿no? Aplicamos el adhesivo. Puede ser ese adhesivo que está en la imagen, el Optibond Solo Plus, un adhesivo de grabado total de 2 pasos, o puede ser el Single Bond 2 también, ¿no? Aplicamos el adhesivo como manda el fabricante, generalmente 2 capas, y antes de fotocurar, nosotros debemos aplicar un chorro de aire, ¿no? El fabricante ya lo dice, ¿no? 10 segundos, pero ustedes pueden aumentar ese tiempo a 15, 20 segundos. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de un chorro de aire antes del fotocurado del adhesivo? El objetivo es ayudar a la penetración de los monómeros dentro de la estructura dentinaria, de las microretenciones del esmalte también, pero sobre todo va a ser ayudar a volatilizar, a evaporar el solvente. Todos los adhesivos tienen un tipo diferente de solvente. Algunos tienen agua, otros etanol, otros agua y etanol, otros tienen acetona. Entonces, este solvente ayuda a la penetración de los monómeros dentro de las microretenciones. Pero una vez que ya han penetrado los monómeros, nosotros no queremos que ese solvente continúe en la estructura dental. Entonces, nuestra labor en la parte clínica va a ser intentar desaparecer ese solvente de alguna forma. La mejor forma que existe es aplicando un chorro de aire leve a unos 10 centímetros por un tiempo de 10, 15 o 20 segundos para contribuir con esa volatilización del solvente. Va a depender también del adhesivo, porque si el adhesivo tiene acetona, ustedes, las colegas mujeres, saben que la acetona se va rápido. Entonces no va a ser necesario volatilizar el solvente tanto tiempo. Pero si el adhesivo tiene el solvente agua o etanol con agua, entonces vamos a necesitar de un mayor tiempo de volatilización de ese solvente. Entonces, muy buena la pregunta de la colega. Es un paso muy importante porque se ha demostrado en investigaciones científicas que haciendo esto nosotros aumentamos el grado de conversión, las propiedades mecánicas de este adhesivo y ayudamos a la penetración del adhesivo dentro de la dentina. Y para finalizar, antes de la segunda pregunta me parece, para finalizar con esta diapositiva, miren aquí, el adhesivo penetró la dentina desmineralizada, pero no penetró completamente.
no sé si observan, una parte de dentina desmineralizada que no ha sido penetrada por el adhesivo. Entonces, en esta situación, si hacemos un corte y llevamos al microscopio electrónico, ¿qué es lo que tenemos? Una capa de adhesivo, una capa híbrida formada por el colágeno y por el polímero, y voilà. ¿Qué tenemos aquí? Fibras colágenas desprotegidas, no penetradas por adhesivo. Es aquí donde comienza la degradación de nuestra capa híbrida. Es aquí donde nosotros podemos sospechar y que existe o que va a existir una grande chance de que el paciente tenga sensibilidad postoperatoria, ¿no? A pesar que una reciente revisión sistemática del grupo del profesor Logercio revisó si los adhesivos de grabado total y los adhesivos autograbadores, cuál de ellos tiene mayor chance de producir sensibilidad postoperatoria. No encontró diferencias, pero se entiende pues de que todos estos estudios se han realizado con manos entrenadas. Quiere decir que especialistas que han entrenado bien la técnica de aplicación de estos adhesivos de grabado total. Lo que se piensa es que esta técnica es sensible. Si no se hace bien, vamos a tener la chance de sensibilidad postoperatoria y degradación enzimática del colágeno. Entonces, en algunas oportunidades, cuando yo hago videos en las redes sociales o hago conferencias, siempre digo, aplicar ácido fosfórico a la dentina hoy en día es considerado pecado. Lo hacemos. No vemos el efecto principal en nuestras restauraciones porque tenemos una buena adhesión en esmalte, ¿no? Pero si tuviéramos una restauración solamente en dentina, nosotros nos daríamos cuenta del efecto que hace este ácido fosfórico sobre la estructura dentinaria. Primero activa las metaloproteinasas de la matriz, luego el adhesivo no va a penetrar toda la dentina desmineralizada, dejando pues unas fibras colágenas desprotegidas susceptibles a la degradación enzimática. A ver, una segunda pregunta. Siguiente pregunta, doctor. ¿Existe algún tipo de complicación en el diente cuando usamos el adhesivo de séptima generación? ¿Cuál de todos recomendaría? Ya, bueno. Generalmente en las conferencias, ¿no? El clínico quiere decir, doctor, páseme el nombre del adhesivo, ¿no? Eso ya para ir a comprar inmediatamente o más tarde. Los de séptima generación los vamos a mencionar un poquito más adelante, pero ha habido una gran evolución de estos adhesivos de séptima. Quiere decir que los de séptima generación de los años 2003, 2004, 2005 no son los mismos de séptima generación de los años 2010, 2011, 12. Ha habido un cambio en la composición. Al inicio, los primeros adhesivos de séptima eran ácidos, muy ácidos, desmineralizaban mucho la dentina, se degradaban mucho cuando hablábamos en términos de degradación de la capa híbrida. Los recientes, los últimos adhesivos de séptima generación se dieron cuenta de estos problemas y hicieron lo contrario, no hacer los adhesivos tan ácidos. Entonces el pH de los últimos adhesivos de séptima es de 2.5 a 2.7, bordeando los 3 de pH. En cambio los primeros eran 1, 0.5, 1.5, intentando imitar el efecto del ácido fosfórico. Pero nos dimos cuenta felizmente que ese no era el camino correcto, ¿no? Entonces, de los de séptima generación, nosotros sabemos que si comparamos séptima con sexta, el de sexta, por el hecho de tener dos pasos, primer y adhesivo, va a tener una ventaja sobre el de séptima. ¿Okay? Pero si usamos uno de séptima con una estrategia adecuada, sabemos que el de séptima de pH no tan ácido, de pH leve, en dentina responde muy bien. El problema es en esmalte. En el esmalte no consigue generar las retenciones, las micro retenciones necesarias. Es por eso que necesitamos hacer un grabado ácido selectivo con ácido fosfórico previamente a la aplicación del de séptima. Entonces, haciendo estos pasos, este paso de grabado selectivo, nosotros podríamos utilizar, pues, me parece que cualquier adhesivo de séptima, pero ya no lo de séptima, porque ya han entrado otros que no son los de séptima, que serían los adhesivos universales, que justamente es el tema de hoy, ¿no? Entonces, lo de séptima valen hasta hace un par de años. Hoy día hablamos de adhesivos universales, que se parecen mucho a los de séptima, pero vamos a ver detalladamente un poquito después. A ver,
Una siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es el papel del barro dentario en la adhesión? Ya. El papel del barro dentario. El papel del barrillo o barro dentinario, ¿no? Lo comenté hace un momento, el barrillo dentinario es esa estructura, los detritus formados por el desgaste de la dentina, del esmalte, mezclado con saliva y bacterias, y todo eso se deposita sobre la estructura dentaria. Entonces, nosotros podemos pensar que ese barro dentinario va a impedir que mi adhesivo penetre, ¿correcto? Y eso es verdad con los adhesivos de grabado total. Si aplicamos un adhesivo de grabado total como el single bond no tiene la capacidad de remover, de penetrar ese barro dentinario. Entonces, ¿por qué se hace necesario entonces la aplicación de un grabado con ácido fosfórico? Entonces, el ácido fosfórico va a remover ese barro dentinario. En los adhesivos de grabado total, el barro dentinario no sirve, el barrillo dentinario no sirve. Lo removemos para que nuestros adhesivos puedan penetrar. Sucede diferente en la técnica autograbadora. En la técnica autograbadora, el barrillo dentinario continúa sobre la estructura dental y nuestros adhesivos tienen la capacidad de desmineralizar, penetrar ese barrillo dentinario e incorporar ese barrillo dentinario a la capa híbrida. Por eso que nuestros adhesivos autograbadores tienen monómeros ácidos, ¿no? Por ejemplo, el MDP, vamos a hablar un poco más adelante, también es un monómero ácido que tiene un grupo metacrilato a una extremidad y un grupo fosfato a la otra extremidad, lo que le hace pues capaz de desmineralizar mientras penetra. Entonces nosotros tenemos que saber escoger cuál estrategia usar, la de grabado total o la autograbadora, y dependiendo de eso pues nuestro barro dentinario va a jugar un papel. En la de grabado total no lo necesitamos, se tiene que remover, por eso aplicamos el ácido fosfórico. En cambio, en la autograbadora nos va a ayudar inclusive a mejorar las propiedades mecánicas de mi capa híbrida, porque nosotros lo vamos a incorporar en mi capa híbrida. A ver, una siguiente pregunta. ¿En qué momento utiliza la clorhexidina para inhibir las metaloproteinasas? Muy buena pregunta. ¿Quién es la doctora, el doctor? ¿De dónde viene? Bueno, su seudónimo es Inca Loco. Inca Loco. Debe ser de nuestra región. Okay. Debe ser de Perú, debe ser, porque no creo que sea de México ni de otros países. Inca Loco. Se habla bastante, se ha estudiado muchísimo la aplicación de clorhexidina para inhibir la actividad de las metaloproteinasas de la matriz, ¿no? Entonces ese colega ha estado bastante informado porque esa técnica existe. Inclusive yo he hecho mi maestría utilizando clorhexidina con un adhesivo de la marca 3M que entró al mercado y luego salió rápidamente porque entró uno de 7ª generación. Pero ¿cuál es el papel y en qué momento se utiliza? Generalmente el protocolo es el siguiente: grabado con ácido fosfórico, se lava bien, se seca, se aplica con el microbrush una capa de clorhexidina, luego un poquito se dispersa esa clorhexidina para no crear un exceso en la dentina, ¿no? De la dentina tiene que verse húmeda, pero no un pozo de clorhexidina, y sobre esa clorhexidina se aplica nuestro adhesivo. Entonces por eso se dice que la clorhexidina se usa como un primer terapéutico. Nuestros adhesivos como el single bond, como el OptiBond solo, que eran de 2 pasos, ácido y adhesivo, en esa técnica de la aplicación de clorhexidina se convierten en de 3 pasos, pues ácido, clorhexidina y adhesivo. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la clorhexidina se puede aplicar antes del ácido fosfórico también, y va a tener los mismos efectos. Inclusive se puede incorporar en el ácido fosfórico. Hay un ácido fosfórico disponible comercialmente que ya tiene molécula de clorhexidina. Entonces, esta clorhexidina es importantísima cuando hablamos de estos adhesivos que utilizan el ácido fosfórico, exactamente como ven en la imagen ahí, para evitar que al fondo de esa capa híbrida, en esa parte donde el adhesivo no ha penetrado la dentina desmineralizada y podría haber la degradación, en este caso se aplicaba clorhexidina. Y digo se aplicaba porque hay un montón de estudios in vitro
muchos que demostraban su eficacia, pero algunos han reportado que esa eficacia tenía un tiempo limitado, o sea que después de 1, 2 años o 3 años, esta clorhexidina podría dejar de tener efecto. Y también hay estudios in vivo, ¿no?, ensayos clínicos, que han demostrado que no hay diferencia entre un diente tratado con clorhexidina y otro diente no tratado con clorhexidina. Pero esto se puede entender porque la eficacia de un tratamiento de restauraciones in vivo no depende mucho de la adhesión a dentina. Esto creo que tiene que quedar bien claro. Las resinas compuestas, generalmente las clase 1, las típicas clase 1, no depende, el éxito de ellas no depende tanto de la adhesión a dentina, depende más de la correcta adhesión al esmalte. Por eso que estos estudios que han comparado in vivo la aplicación de clorhexidina con la no aplicación de clorhexidina, pues no han visto diferencias significativas. A ver, una preguntita más. Okay. Un bombardeo de preguntas. Siguen llegando, doctor. Es un comentario, doctor. Sí. Dice, pero en un estudio aplicar el aire más de 10 segundos a las fibras colágenas, por así decirlo, se achataban, se juntaban y no favorecía a la capa híbrida, dice. Ya. Es claro de que si yo aplico el aire a las fibras colágenas sin el adhesivo, estas fibras colágenas se van a colapsar, ¿no?, lo que se dice, y no va a facilitar que mi adhesivo penetre. Pero tal vez el colega ha entendido mal. La aplicación de aire sobre el diente es después de la aplicación del adhesivo, ¿no? Nosotros aplicamos el adhesivo en la cavidad y como no tenemos cómo regular la cantidad de adhesivo, es claro que se va a formar un pocito, un exceso de adhesivo. ¿Okay? Entonces ese adhesivo nosotros tenemos que primero remover el exceso de una forma leve. El exceso grosero se tiene que ir para los lados de la cavidad, y a la vez nosotros vamos a ayudar a penetrar ese adhesivo a las fibras colágenas y contribuir con la evaporación del solvente de ese adhesivo aplicando un chorro de aire, que tiene que ser un chorro de aire leve. No estoy diciendo que va a colocar la punta de la jeringa triple a 2 milímetros y va a apretar con fuerza aire durante 10 segundos. Eso pues sería completamente contraindicado. En la literatura se dice que entre 10 a 20 centímetros, pero no hay cómo padronizar eso porque va a depender de la sensibilidad que tiene usted en el dedo. Entonces lo que se sabe es que nosotros debemos volatilizar de forma tenue, aplicar un chorro de aire leve al adhesivo, pero sin desaparecerlo. Yo creo de que esto no va a afectar en nada a las fibras colágenas, porque nosotros vamos a continuar viendo nuestro adhesivo sobre la dentina, ¿no? Yo creo que afectaríamos las fibras colágenas si con el chorro de aire desaparecemos completamente el adhesivo y lo desecamos completamente la dentina. Bueno, seguimos y después las próximas preguntas. Entonces, esto es lo que sucede en una estrategia de grabado total de 2 pasos, que es la que la mayor parte de nosotros cirujanos dentistas en Latinoamérica hacen el día a día, ¿no? Utiliza esta estrategia. Y esto es lo que sucede al aplicar el ácido fosfórico. Es la grande desventaja. La técnica es muy sensible. El operador necesita pues mucho criterio, mucha sensibilidad para dejar. Recuerden ese paso de que la dentina no hay que dejarla ni muy húmeda ni muy seca para que el adhesivo pueda penetrar con eficacia. Entonces necesita de mucha sensibilidad de parte del operador. Y tenemos el problema de la no penetración de toda la dentina desmineralizada por parte del adhesivo, lo que va a contribuir con degradación enzimática del colágeno y con una posibilidad mayor de sensibilidad postoperatoria. Porque ahí vemos que la sensibilidad es debido a una alteración del fluido dentinario, ¿no?, como fue propuesto por Brandstrom, la teoría hidrodinámica de Brandstrom. Entonces, en esta situación habría más chance de ese tipo de alteración en el fluido dentinario. Pasamos ahora a hablar de los autograbadores, ¿no? ¿Qué sucede con los autograbadores? Tengo la misma situación, dentina cubierta por barro dentinario, y en esta técnica estoy usando una técnica de 7ª generación, de un paso. Aplico solamente
directamente, sin necesidad de la aplicación de ácido fosfórico previo, aplico el adhesivo, ¿correcto? Entonces, este adhesivo de 7ª generación o autograbador de un paso tiene monómeros ácidos que en contacto con la dentina van a desmineralizar levemente, no se van a ir tan profundamente como la otra técnica, y ellos pues van a desmineralizar y penetrar, formando así mi capa de adhesivo, mi capa híbrida, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedía o qué es lo que sucede con este tipo de adhesivos de 7ª generación? ¿Son simples? Claro que son simples, nos está evitando un paso, nos está eliminando un paso. Pero para que el químico de los fabricantes consiga poner todos los componentes, los monómeros ácidos, los monómeros hidrófobos que dan la resistencia, en un solo frasquito, ha tenido que hacer, es un desafío químico para el químico de las empresas. Entonces, en esos frasquitos de adhesivo de 7ª generación, nosotros vamos a tener un alto contenido de solvente, 40-50% tal vez de solvente va a ser ese frasquito, alto contenido de monómeros hidrófilos para que puedan penetrar la dentina, y también una mínima cantidad de monómeros hidrófobos. Entonces, predominantemente mi adhesivo de 7ª, para que todos los componentes entren en un frasco solo, necesariamente tenían que tener mucho solvente y monómeros hidrófilos, porque los monómeros ácidos necesitan de agua para poder ser ácidos, ¿no? Esto va a volver a mi capa híbrida permeable, ¿no? Entonces se conoce el concepto de los árboles de agua del investigador Franklin Tay, ¿no? Que a través de pruebas de nanofiltración, él demostró pues que cuando se usa adhesivos de 7ª generación, ellos no son completamente permeables, ¿no? Es como si fuesen esponjitas. Y obviamente las esponjas atraen agua. ¿Qué es lo que va a suceder con esta capa híbrida? Vamos a tener una absorción de agua por parte del fluido dentinario, y a la larga vamos a tener hidrólisis del polímero y se va a degradar también. Entonces, esta técnica, a pesar de ser más simple y a pesar de no dañar tanto nuestra capa híbrida en términos de degradación de las fibras colágenas por las metaloproteinasas, a pesar de no tener chance de sensibilidad postoperatoria, la grande desventaja de estos adhesivos es que son permeables. ¿Por qué? Porque la química sí lo dice, para poner todo en un frasquito de adhesivo, tienen que ser con alta cantidad de solvente y monómeros hidrófilos. Entonces vamos a tener una degradación hidrolítica del polímero mayor que en las otras generaciones de adhesivos. Entonces, entendiendo bien esto, la problemática de cada una de las generaciones, cuando aplicamos ácido fosfórico, tenemos mayor chance de degradación de las enzimas, tenemos mayor chance de sensibilidad postoperatoria, pero si aplicamos un adhesivo autograbador, simplificamos, no tenemos los problemas anteriores, pero el problema ya es otro, la degradación hidrolítica del polímero. Pero esto depende de cada marca también. Hay algunos adhesivos que tienen mayor esta permeabilidad que otros, ¿no? Entonces nosotros tenemos una capa híbrida aquí en esta imagen, donde en la parte superior tenemos al polímero, en la parte inferior a la dentina, y la parte central es la capa híbrida, que sería la estructura formada por ambos componentes, polímero y dentina. Si queremos entender bien la degradación de la unión resina-dentina, tenemos que estudiarla como por separado. Degradación del colágeno, que ya les he comentado de que el colágeno se degrada por enzimas endógenas presentes en la dentina, metaloproteinasas de la matriz o cisteína catepsinas, y la degradación del polímero, del plástico. Todos los plásticos se pueden degradar con absorción de agua, solubilidad, plastificación e hidrólisis. Esa es la forma como nuestras uniones en dentina se degradan. Si fuese una unión en esmalte, claro que no vamos a tener el componente colágeno, hablaríamos solamente de degradación del polímero. ¿Y cómo se entiende o cómo se estudia esta degradación a lo largo del tiempo? Se estudia de diversas formas, ¿no? Para aquellas personas que están interesadas en hacer una tesis sobre esto, ¿cómo se entiende la baja durabilidad de la unión resina-dentina? Entonces, la primera, la de la parte superior, un gráfico, demuestra pues que las uniones a lo largo del tiempo van disminuyendo en fuerza adhesiva, en resistencia de unión.
Quiere decir que si yo restauro hoy una pieza, una estructura dentaria con una resina, utilizo mi adhesivo y resina, y ese dientecito lo llevo a una máquina de ingeniería para ver cuánto tiene de fuerza adhesiva, me va a dar un valor, vamos a suponer 40 megapascales. Pero si ese dientecito lo guardo durante un año en agua y después de un año hago la misma prueba, nosotros vamos a percibir que la resistencia de unión o fuerza adhesiva va a haber caído a lo largo del tiempo. O sea, ya no va a ser 40, va a ser tal vez 30. Y si hago lo mismo después de 2 años, va a ser 20. Es una forma interesante para poder medir la durabilidad de la unión resina-dentina. Otra forma es lo que aparece como segunda imagen aquí, que es analizar los cambios micromorfológicos que tiene una capa híbrida. Nosotros restauramos, inmediatamente llevamos al microscopio, vemos una característica pues de una capa híbrida no degradada, de un polímero que no ha sufrido absorción, solubilidad, que sería la primera, la imagen del medio, la primera a la izquierda, ¿no? La A, está como A. Y si hacemos lo mismo después de un año de haber colocado esa unión en agua, lo llevamos al microscopio, vamos a ver pues que las fibras colágenas, el polímero, va a mostrar señales de degradación, ¿no? Eso es algo evidente. Y la tercera forma, que está en la parte inferior, sería a través de pruebas de nanofiltración. Estas pruebas de nanofiltración consisten en ver la permeabilidad de las capas híbridas. Cuanto más permeable es una capa híbrida, más chance va a tener de degradación. Una imagen muy parecida es lo que se refería a Franklin Tay como árboles de agua. Las capas híbridas tienen chance, las capas híbridas formadas por adhesivos muy hidrófilos generalmente forman este tipo de árboles de agua que demuestran que forman una capa híbrida altamente permeable. Y aquí quiero comentar algo sobre el término, la diferencia entre el término nanofiltración, que es lo que estamos mostrando en la última imagen, y el término microfiltración, que es una metodología muy usada para hacer investigaciones, tesis, ¿no? Por muchos años la microfiltración se asociaba con la eficacia, con el desempeño, con el buen desempeño de un adhesivo. Quiere decir, se usaba la metodología de microfiltración para ver si un adhesivo era bueno o no, o una técnica, un procedimiento era bueno o no. Pero se ha visto de que no es así. Esta metodología de microfiltración no tiene nada que ver con la eficacia y desempeño de los adhesivos. Esto hay que tener cuidado porque a veces no lo sabemos y continuamos haciendo investigaciones y tesis con metodología de microfiltración y nuestra conclusión es el adhesivo A, por el hecho de haber mostrado menos microfiltración, se supone que va a ser más eficaz. Esto es falso. Entonces, una forma clásica por la cual hoy en día se mide la fuerza adhesiva o resistencia de unión, va a ser a través de la prueba de microtracción. Esas son imágenes de mi tesis de maestría, donde medí el efecto de la clorhexidina en la resistencia de unión con un adhesivo autograbador, autocondicionante. Y como ven, al inicio tenemos un dientecito, cortamos la raíz, cortamos un disquito una parte del esmalte para obtener un disco de dentina. Luego hacemos el procedimiento adhesivo y restaurador, ¿no? Como vemos en la tercera imagen, tenemos ese disquito de dentina con la resina compuesta arriba y ese conjunto se lleva a una máquina para hacer los respectivos cortes, ¿no? Se hace esos cortes en los ejes X e Y, ¿no? Como en formato de Michi. Vamos a obtener esos palitos y esos palitos, como ven en la imagen final, un palito está compuesto por la parte inferior, es dentina, la parte media se ve dentina compuesta. Ese palito se lleva a una máquina de ensayos o de pruebas universales. Generalmente se trabaja con la Instron, pero también hay otras, para someterlo a una tensión de tracción, ¿no? O sea, se jala para arriba y para abajo, se tracciona ese palito. En el momento que fractura, nosotros vamos ¿no? Aquí también quiero detallar, llevan al microscopio para analizar dónde fue la fractura.
Esto muchas veces me preguntan algunos alumnos que están interesados en realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Y me han comentado sobre las limitaciones que tienen para hacer este tipo de prueba aquí en el Perú. No sé quién nos está escuchando en otros países si es igual, en Ecuador, en México, pero por ejemplo, si lo comparamos en Brasil, en Brasil en la facultad había en el laboratorio de materiales dentales 2 máquinas para hacer este tipo de prueba, y si cruzábamos el corredor, nos íbamos al laboratorio de operatoria dental, encontrábamos también una máquina. Entonces había este tipo de equipos, ¿no? Pero aquí en el Perú un poco difícil. Los equipos hay, pero hay que ir a los laboratorios de otras universidades. Muchas veces esto involucra un precio que se tiene que alquilar en los equipos. Y paradójicamente les cuento que, por ejemplo, si yo quiero investigar un adhesivo, voy a tener que tener 5 dientecitos, por lo menos, para formar un grupo, 5 dientes, y cada uno de los dientes me va a dar 20 palitos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, investigar la eficacia de un adhesivo de Tokuyama, a hacer la prueba de tracción. Lo que pasa que aquí están cobrando por el palito fracturado. Es una metodología que debería cambiarse, ¿no? El sistema de cobro. Cuando uno va a una universidad te cobran por el palito fracturado 30 soles. Ahora sacar la cuenta, 30 soles por 100 sale 3.000 soles solamente para ver la eficacia de un adhesivo, lo cual no significa que es una investigación. Porque si yo quiero investigar algo, por lo menos voy a tener que agarrar 3 grupos. Agarrar el de Tokuyama, 3M, Ivoclar y Curaray. 4. 3 por 4 darían 12.000 soles, ¿no? Entonces yo creo de que los mecanismos de investigación están fallando. Hay dinero ahora, claro que hay dinero, pero falta conseguir ver cómo mejorar, optimizar, facilitar los mecanismos para hacer estas investigaciones. Entonces es algo, se han acercado a mí chicos muy capacitados, con mucho interés de investigar adhesivos y técnicas, pero cuando sacamos el presupuesto de este tipo de investigaciones, pues sobrepasa lo que los alumnos pueden pagar, ¿no? Pero sobrepasa porque en realidad creo que hay una falla en el sistema de cobranza. Eso solamente para dejar claro. Lo que pasa es que estamos en la Juan Pablo haciendo varios proyectos de investigación y hay muchos chicos que me comunican este tipo de limitaciones. Bueno, tenemos un estudio. Este estudio, como no tengo el cursor aquí para indicar, me voy aquí a las conclusiones. Un estudio clásico del 2003, ¿no? que dice degradación en agua de 4 años de adhesivos de grabado total a dentina. Las conclusiones son las siguientes. La unión resina-dentina producida por adhesivos de grabado total es susceptible a la degradación por el agua. Quiere decir que los adhesivos de grabado total se degradan en presencia de agua. Los de grabado total de 2 pasos, como el Single Bond, OptiBond Solo Plus, son más susceptibles a la degradación por el agua que los de grabado total de 3 pasos, como el Scotch Bond Multipropósito o el OptiBond FL. Eso se suponía ya también por el hecho de mayor frascos tener una mayor estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y la unión resina-esmalte periférica protege la interfaz resina-dentina contra la degradación por el agua. Esto es importantísimo, por eso es que coloqué esta diapositiva. Nosotros muchas veces nos preocupamos mucho de la unión a la dentina. O sea, esta unión a la dentina tiene que ser óptima, tiene que ser buena, adecuada, pero no debemos olvidar que el suceso, que el éxito de nuestra restauración básicamente se basa en una adecuada adhesión al esmalte. Por ejemplo, hay algunos artículos que investigan la fuerza adhesiva de, vamos a suponer, 3 adhesivos diferentes, ¿no? Hay uno que da resultados 40 megapascal, otros 25 y otro 20, ¿no? Y la conclusión clara y obvia de ese artículo va a ser el adhesivo A es superior al adhesivo B y C, ¿no? Porque el adhesivo A tuvo 40, el B 25 y el C 20. Este tipo de conclusiones hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Porque uno hay que analizar
¿Qué tanto es suficiente en dentina? ¿Será por el hecho que el adhesivo A tiene 40 megapascales de adhesión a dentina? ¿Va a ser mejor mi tratamiento restaurador? ¿No será posible que utilizando el adhesivo que me ofrece 25 megapascales va a ser suficiente? Entonces, volviendo al ejemplo de la simplificación de adhesivos, los adhesivos de más frascos nos dejaban resultados más altos. Los adhesivos de menos frascos, como el grabado total de 2 pasos y los de séptima generación autograbadores de 1 paso, nos dejan resultados de fuerza adhesiva inferiores. Sin embargo, tenemos que tomar con pinza porque pueden ser inferiores, pero pueden funcionar en una restauración desde que la adhesión al esmalte sea correcta y adecuada, ¿ok? Eso que quede bien claro, porque si ustedes se remiten a los artículos, ustedes van a ver una clara diferencia en valores, en números. Y los números no es todo. Uno tiene que analizar la situación y ver la parte clínica. Sobre la respuesta al colega o a la colega sobre el monómero 10-MDP. Es un monómero, uno de los más famosos hoy en día, ¿no? Desde el bis-GMA, que era el más famoso de todos, sintetizado por Rafael Bowen, el primer monómero metacrilato, ¿no? El bis-GMA, bisfenol diglicidil dimetacrilato, y gracias a ese bis-GMA fueron desarrollados los otros monómeros, el UDMA, el uretano dimetacrilato, por ejemplo, el TGDMA, trietilengglicol dimetacrilato, el EMA, hidroxietil metacrilato, por ejemplo, son los monómeros más utilizados en los componentes resinosos. Pero desde ese bis-GMA de la década del 60, el siguiente monómero más famoso hoy en día es el 10-MDP, que fue desarrollado por la marca Kuraray japonesa. Y ese monómero fue utilizado en sus productos ya hace muchísimo tiempo, hace 20 años más o menos. Algunos productos comerciales que tienen ese monómero son los que están en la imagen. El primero, el Clearfield S Bond en amarillo. Ese primero es considerado el gold estándar de todos los adhesivos. En muchas investigaciones se lo toma como el gold estándar, ¿okay? Por causa que tiene 2 pasos. El primer y el adhesivo de forma separada, y porque tiene el MDP. ¿Por qué es importante este MDP, monómero MDP? Porque tiene la capacidad de unirse químicamente al calcio de la hidroxiapatita, formando una sal estable. Cuando se analiza en microscopio de transmisión o microscopio electrónico, nosotros podemos ver un tipo de unión diferente, ¿no? Vemos un nano trabeculado, nano layering, que nos muestra que este 10-MDP se une al calcio de la hidroxiapatita. Esta es la molécula de 10-MDP. Al lado izquierdo tenemos el grupo metacrilato, polimerizable metacrilato. Es ese grupo que se va a unir a los otros monómeros y formar el polímero. Y al otro lado, en naranja, está el grupo fosfato, que en contacto con agua se acidifica y cuando entra en contacto con la dentina, pues va a desmineralizar. Lo que pasa es que este grupo fosfato al final va a unirse al calcio de la hidroxiapatita de una forma estable. Entonces, los adhesivos que tienen 10-MDP, además de obtener una capa híbrida cuyo fundamento es la adhesión micromecánica, como habíamos visto, que el adhesivo penetra entre las estructuras de la dentina, además de esa adhesión micromecánica, estos adhesivos con 10-MDP van a tener una adhesión química. Y esto es favorable para que nuestra capa híbrida no se degrade tan fácilmente a lo largo del tiempo. Algunos estudios que demuestran que este adhesivo, este monómero, tiene alta afinidad por el calcio. En la parte inferior, la letra C, esa flechita que está señalando el C15, ese pico que es superior a los picos que están arriba, demuestra que hay una alta afinidad, y esta afinidad es conseguida solo aplicando o frotando el adhesivo por 20 segundos. Aquí dice este artículo del 2004, fuertemente se sugiere que el 10-MDP tiene una adhesión química, alta adhesión química, alto potencial de adhesión química a la hidroxiapatita dentro de un tiempo clínico razonable. ¿Por qué esto del tiempo clínico aplicación, el tiempo de aplicación razonable? Porque hay otros monómeros que podrían unirse
a la hidroxiapatita también, pero que se necesitaría una aplicación de 80 segundos, imaginemos, ¿no? Frotando el diente. Esto hace que clínicamente sea inviable. Entonces, este 10-MDP no necesita de eso. Se une bien químicamente al calcio de la hidroxiapatita y solamente con un tiempo de 20 segundos de aplicación activa. Se ha revelado que las sales de calcio del 10-MDP son difícilmente solubles, o sea, son sales insolubles. En conclusión, algunos monómeros funcionales pueden en un tiempo clínico razonable interactuar químicamente con la hidroxiapatita. Sin embargo, en letras rojas, esto es importante para que continúe lo que vamos a explicar de los adhesivos universales, la hidroxiapatita necesita permanecer disponible. Quiere decir que si yo tengo un adhesivo con MDP, que yo sé que se va a unir a la hidroxiapatita, obviamente que yo voy a querer utilizarlo sobre una dentina con hidroxiapatita. No voy a removerla, porque si la remuevo, mi MDP no va a tener esa unión al calcio de la hidroxiapatita. No. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de adhesivos universales. La forma molecular específica del monómero funcional y la tasa de disolución subsecuente de la sal formada de calcio, con el calcio determinan la eficacia y estabilidad actual de la adhesión. Entonces, estos adhesivos con 10-MDP son más estables a lo largo del tiempo, se degradan más difícilmente, lo que es bueno. Eso es bueno, es lo que se busca, ¿no? Una pregunta ahí, tenemos una pregunta. ¿Algún tipo de resina que pueda contener ionómero de vidrio o qué material usar en caso de lesiones cervicales con bastante sensibilidad? Lesiones cervicales. Las resinas que contienen ionómero de vidrio. Hay ionómeros modificadas por resinas, ¿no? Hay ionómeros que tienen algo de resina. Y hay resinas que tienen algo de ionómero. O sea, se podría decir que tienen algo de flúor. Por ejemplo, los famosos compómeros y los giómeros hoy en día, ¿no? Que se dicen que son resinas que tienen alguna de las propiedades que tienen nuestro ionómero. Para lesiones cervicales, lo que se propone es realizar, no me acuerdo si preguntó sobre sensibilidad, no. ¿Cómo era la pregunta exactamente? Sí. ¿Algún tipo de resina que pueda contener ionómero de vidrio? ¿Y la otra? ¿O qué material usar en caso de lesiones cervicales con bastante sensibilidad? Con bastante sensibilidad, exacto. Entonces, si es una lesión cervical con bastante sensibilidad, sería contraindicado hacer el grabado con ácido fosfórico. O sea, desde ya evitar los adhesivos con grabado total. Lo ideal sería utilizar un adhesivo autograbador que tiene el potencial de penetrar menos, desmineralizar menos, especialmente esos adhesivos autograbadores que tienen pH, como justamente está en la pantalla, la clasificación, coincidentemente, ¿no? Los adhesivos leves o ultraleves, ¿no? Que tienen pH de 2 o más de 2.5. Ellos se dicen que son ideales para no tener sensibilidad postoperatoria. Entonces, si sabemos que nuestro diente, nuestra cavidad ya tiene ese problema, tendríamos que evitar usar este tipo de adhesivos con ácido fosfórico. No se podría usar. Tendríamos que usar los autograbadores de pH leve y ultraleve, ¿no? Es claro que vamos a ver justo en las próximas diapositivas que por el hecho que nuestros autograbadores tienen pH leve y ultraleve, de repente en el esmalte no va a ser tan eficaz la unión. Entonces va a ser necesario hacer un grabado ácido selectivo, solo el esmalte, para mejorar la unión. Sin embargo, hay una serie de protocolos. Es el tratamiento de las lesiones cariosas cervicales, o también hay las lesiones no cariosas, ¿no? Pero de forma general, las lesiones cariosas cervicales es interesante y un poco complejo. Hace poco, un colega en Brasil, el doctor Paulo Vinicius, ha publicado un libro específicamente con este tema, tratamiento de lesiones cervicales, ¿no? Es un libro grande. Tenemos la clasificación
de los adhesivos según pH, ¿no? Ahí tenemos en la pantalla que los que hoy se utilizan más son los de pH 2 o más de 2.5. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer mejores resultados en dentina. Va a remover parcialmente la hidroxiapatita y va a crear una capa híbrida submicrométrica. Y esto es favorable para la adhesión a dentina. Sin embargo, para el esmalte no. Llegamos a conversar de adhesivos universales. Son adhesivos que el fabricante nos propone lo siguiente. Usted lo puede utilizar con o sin grabado ácido, como quiera. La mayoría de estos adhesivos tiene 10 MDP. No todos lo tienen, pero la mayoría lo tienen. Ustedes ya saben para qué sirve este 10 MDP. Entonces quiere decir que estos adhesivos tienen esa gran ventaja de propiciar una unión química a la estructura dental. Por concepto también de adhesivos universales, algunas marcas lo introducen al mercado, estos adhesivos universales, como los únicos pegamentos como los únicos frascos de adhesivo de pegamento resuelve todo, universales, pues su nombre lo dicen, universales, para utilizar en el consultorio odontológico. Entonces, algunos fabricantes dicen que puede sustituir el silano, puede sustituir primers metálicos, puede usarlo como barniz para ionómeros, puede servir para reparación intraoral de cerámicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas indicaciones, los estudios nos dicen que no sirven realmente, no son tan eficaces. Es mejor aplicar silano y no aplicar solo el adhesivo universal. O sea, el adhesivo universal no sustituye el silano. Si lo quiere utilizar como barniz para ionómeros, en realidad lo puede utilizar, pero estaría utilizando un barniz de 170 soles, lo que no creo que sea pues conveniente en consultorio. Hay barnices para ionómeros un poco más económicos. Entonces, a estas indicaciones le vamos a poner una mala cara, pues realmente la evidencia no nos muestra que son tan eficaces. Pero los adhesivos universales son eficaces para adherir nuestra resina compuesta, eso sí. Y dice un artículo de Chen, la adhesión de los adhesivos universales a dentina. Son viejos vinos en nuevas botellas. Yo parcialmente concuerdo con el título de ese artículo. Pues si analizamos bien, estos adhesivos universales no serían unos adhesivos de séptima generación, autograbadores de un paso, algo mejorados, con presencia de MDP y con otra modificación en los componentes que los vuelve un poco más o menos degradables, los vuelve un poco menos ácidos, pero no serían estos de séptima generación. Entonces eso es lo que nos plantea este Chen. Viejos vinos, pero en nuevas botellas, ¿no? Y nos dice que es un intento de los fabricantes para introducir versatilidad de un producto por medio de la adaptación de un adhesivo autograbador de un paso a otros modos de aplicación sin comprometer la eficacia de la adhesión. Lo que los fabricantes dicen es, este adhesivo lo pueden aplicar como quieran, con ácido o sin ácido fosfórico, depende de lo que usted desee. Sin embargo, estos adhesivos universales no están acompañadas de avances tecnológicos para superar los desafíos asociados a las generaciones previas de adhesivo. Quiere decir que mucho no ha cambiado tanto. Los problemas van a seguir siendo los mismos. Esa degradación hidrolítica va a existir, claro, porque tiene monómeros hidrófilos, va a tener solvente, va a existir. Va a mejorar en unión química por el MDP, claro, mejora. Pero en una generación completamente diferente, superior a los anteriores, no es así. Y tenemos que recordar que no queremos que sea completamente superior, queremos que sea simple, que responda a la dentina. No es necesario que tenga valores altos de fuerza adhesiva. Algunos productos que hay en el mercado, Scotch Bond Universal en Perú se vende como Single Bond Universal con 10 MDP, pH 2.7, solvente etanol y agua. El de Clearfield Universal, esas son sus características. Tenemos al de Dentsply, el Prime and Bond Elect con monómero penta. Me parece que hay una nueva versión de ese adhesivo con MDP. Eso no lo he confirmado todavía, pero me parece que sí. Tenemos al All Bond Universal de Visco, que tiene 10 MDP y es el que tiene mayor pH.
¿Ven? 3.2. Eso sería completamente favorable. O sea, no desmineraliza tanto, mantiene la hidroxiapatita para que el 10-MDP pueda unirse a ella. Y también este adhesivo sería favorable para la cementación o para el uso simultáneo a cementos resinosos. Ustedes saben, no vamos a entrar mucho en detalle, pero existe cierta incompatibilidad de adhesivos. La acidez de los adhesivos hace mal a la polimerización química, a la activación química de cementos resinosos, y este adhesivo pues no tendría ese problema porque no es tan ácido como los otros, ¿ok? Otros adhesivos: Peak Universal Bond de Ultraden, Futura Bond de Boco y el G-Bond Plus de GC. Si son adhesivos que se parecen mucho a los adhesivos de séptima generación, entonces, y si ellos tienen pH no tan ácido, tienen pH leve o ultra leve, va a ser sugerido usar siempre grabado selectivo del esmalte. Entonces, nosotros, sabemos que a pesar que los fabricantes dicen úselo como quiera, cuando quiera use ácido fosfórico, cuando no quiera no aplique el ácido fosfórico, sabemos que no es verdad todo eso, ¿no? Se sugiere hacer el grabado selectivo del esmalte porque esos adhesivos no son tan ácidos. La estrategia autograbadora de pH leve y ultra leve no es eficaz en esmalte. Hicimos un trabajo en el 2009, en el primer año de maestría, donde comprobamos lo que producía los adhesivos autograbadores de diferentes pHs en el esmalte desgastado, ¿no? Como ustedes ven, las imágenes superiores no se ve ninguna microretención nítida en la que pueda significar que un adhesivo va a penetrar y va a conseguir una buena adhesión. ¿Okay? Sin embargo, en la última foto de abajo de la derecha vemos las microretenciones formadas por el ácido fosfórico, ¿no? Es por eso que utilizar el ácido fosfórico en esmalte es recomendable. Un adhesivo autograbador, comparando cuando no ha sido grabado en la primera columna en esmalte y cuando ha sido grabado con ácido fosfórico en la segunda columna, es evidente que aumenta la fuerza adhesiva. Y esto pues va a servir para que una buena adhesión en esmalte resista la contracción de polimerización, los desafíos de contracción, expansión térmicos del medio bucal. El éxito de nuestro tratamiento se basa en la adhesión en el esmalte. Es por eso que antes de la aplicación de un adhesivo universal, nosotros debemos aplicar el ácido fosfórico antes, ¿no? Hacer el grabado ácido selectivo. Otro estudio aquí investiga el Scotch Bond Universal, Prime Bond Elect, All Bond Universal con un control, y vemos pues en los resultados, ven que dice Total Edge Mode, que sería cuando fue hecho el grabado selectivo del esmalte. El ácido fosfórico en esmalte tiene valores de 46, 42, 42, ¿no? Y cuando no fue hecho el grabado, al costado, 27, 28, 24. Es nítido de que aumenta la fuerza adhesiva o resistencia de unión. Vemos aquí también esto en la fatiga, ¿no? En la resistencia a la fatiga. De 22 a un lado, 22, 21, 21, 22, cuando se hace el grabado selectivo del esmalte. Y al otro lado, sin el grabado, 12, 10, 10, 12. Todos los adhesivos mostraron una mejora significante con el grabado. Luego, otro estudio interesante, porque no se sabía de forma tan clara cuánto tiempo era necesario el grabado selectivo del esmalte. Y este estudio dice cuánto tiempo mínimo puede ser necesario. Y demuestra que a partir de 3 segundos ya sería suficiente para aplicar el ácido fosfórico. Vemos aquí, 3 segundos. Estos serían los parámetros de energía superficial. Tiene un efecto considerable a partir de 3 segundos. ¿No? Otro estudio aquí que demuestra que aplicando el adhesivo 20, el adhesivo de forma activa, vamos a tener mejores resultados. Pero lo más interesante es este estudio de aquí, donde los fabricantes recomiendan aplicar el adhesivo de forma activa en esmalte 20 segundos. Este estudio demuestra que si aplicamos el adhesivo universal por el doble de tiempo, 40 segundos, de forma activa, nosotros vamos a tener unos valores de resistencia de unión, de fuerza adhesiva, similares a
al grabado selectivo del esmalte. Entonces esto nos otorga una buena salida. Una buena estrategia para resolver el problema de grabar o no grabar con ácido antes de los adhesivos universales. Faltan más estudios al respecto, pero podría ser una buena estrategia. En vez de grabar selectivamente el esmalte, debemos aplicar activamente nuestro adhesivo universal por el doble del tiempo, ¿no? Aquí se ve la diferencia entre 20 segundos y 40 segundos, donde se tiene pues unas microretenciones más nítidas. Otro estudio sobre un adhesivo universal, donde también demuestra en la parte izquierda, en las columnas rojo y amarillo, el esmalte sin grabado ácido, valores inferiores, y con grabado selectivo ácido del esmalte, valores superiores en amarillo, ¿no? Y al lado tenemos unos triángulos verdes. Es la adhesión a dentina en las diferentes estrategias: autograbador, dentina seca de grabado total y dentina húmeda de grabado total, donde no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia. Sin embargo, en dentina la tendencia es a que la técnica autograbadora sea la que menos va a degradar, menos va a hacer que nuestra capa híbrida degrade. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos nuestro adhesivo universal, en la primera línea que dice autograbado, el control 26, y después de un envejecimiento a través de ciclo, carga cíclica, continúa en 26. En cambio, si nosotros vemos la otra línea marcada en rojo que dice Etch and Rinse, que sería cuando fue aplicado ácido fosfórico a la dentina, de 26 ha caído a 18. Ese estudio nos indica pues de que el adhesivo universal en dentina es menos degradable si es que lo utilizamos en forma autograbadora. En resumen, en esmalte necesitamos aplicación de ácido fosfórico, en dentina no, cuando utilizamos nuestros adhesivos universales. Otro estudio que muestra lo mismo: adhesión del Single Bond Universal o Scotch Bond Universal a dentina. Después de 24 horas se hace el estudio, vemos que los valores parejos, pero después de un año vemos que los valores superiores son los de la técnica de autograbado en dentina, ¿no? Y esto, un ensayo clínico, tal vez que sea lo más importante, ¿no? Porque a veces los estudios de laboratorio solo nos muestran números que no son relevantes clínicamente, muchas veces, ¿no? Este es un estudio clínico doble ciego de 3 años, donde nosotros podemos ver para el lado izquierdo los criterios FDI, la pigmentación marginal, las fracturas y retención, la adaptación marginal, y vemos en ese recuadro rojo, ¿no? Ahí debajo de 36 meses dice ERM, que sería cuando se aplicó el ácido fosfórico en dentina húmeda, ERD cuando se aplicó el ácido fosfórico en dentina seca, SEET cuando se hizo el grabado ácido selectivo del esmalte, y SE cuando no se aplicó ácido fosfórico. ¿Okay? Nosotros vemos que los mayores resultados de pigmentación marginal y desadaptación marginal, se podría decir así, están en el grupo SE, ¿no? Donde no hicieron grabado selectivo del esmalte. ¿Okay? Entonces, el grabado selectivo del esmalte es mandatorio, obligatorio en la aplicación de adhesivos universales, ¿no? Tenemos las resinas autoadhesivas, que son resinas que no necesitan de grabado ácido ni de adhesivo, se colocan de forma directa en la cavidad. Tenemos unas marcas, la Fusio y la Vertice Flow, que ya entraron al mercado hace más de 10 años, pero ellas no fueron tan exitosas porque tenían unas serias desventajas. Pero recientemente ha sido lanzado este producto que es el iFlow de la casa o de la marca Hiller, un producto brasileño. Todavía no está en el mercado peruano, pero pues se espera que haya superado las desventajas que tenían los otros dos materiales. Y tenemos la resina Bullfill, que es tema de hoy. Por teoría, por definición, las resinas Bullfill son aquellas resinas que pueden ser fotoactivadas en incrementos de 4 a 5 milímetros, o sea, en un incremento único. Movemos la imagen. Nosotros hemos aprendido a aplicar nuestra resina compuesta en incrementos, ¿no? En la primera imagen. Pero con esta resina Bullfill nosotros tenemos dos posibilidades.
La imagen del medio muestra una de esas posibilidades, que sería rellenar gran parte de la cavidad con una resina Bullfill fluida y finalizar con una resina Bullfill o no Bullfill, cualquier resina para terminar la restauración. ¿Ok? Entonces primero la Bullfill fluida y después terminamos con cualquier resina convencional, 2 pasos. Y tenemos la tercera imagen que representa pues la utilización de una resina Bullfill de incremento único de consistencia regular, o sea, no fluida, una consistencia convencional. Entonces tenemos estas opciones. Pero la grande pregunta es, ¿qué mejoró en la resina Bullfill? ¿Por qué antes teníamos que colocar incrementos, nos demorábamos muchísimo tiempo, ¿no? Lo que los profesores nos enseñan, coloca un incremento aquí cercano a la cúspide, otro aquí cercano a la otra cúspide, nunca unas paredes opuestas, y eso llevaba pues ¿cuánto? 10 minutos. ¿Qué es lo que mejoró? Las resinas anteriores no tenían una buena profundidad de polimerización, quiere decir que nosotros aplicábamos una capa de 3 milímetros al fondo, la base no polimerizaba bien, quedaba un poco blanda. Era una gran delimitación de las resinas anteriores, ¿no? De las convencionales que se usa todavía. Y otra limitación era que si llenábamos completamente una cavidad con las resinas convencionales, el exceso de contracción generaba una mayor tensión de contracción y vamos a tener algunos efectos no deseables, ¿no? Como el despegue de las paredes, la generación de tensiones en la restauración, deflexión cuspídea, y esto podría traer sensibilidad postoperatoria, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que los fabricantes a las empresas le han colocado a estas resinas Bullfill para que superar los problemas del anterior? Cada fabricante ha hecho modificaciones diferentes, ¿no? Porque ningún fabricante tiene el secreto de otro fabricante, ¿no? Generalmente todas las Bullfill son más translúcidas. Con esta mayor translucidez permiten mejor el paso de la luz a través de esta resina y esa luz va a alcanzar una resina más profunda, se podría decir, va a tener una mejor profundidad de polimerización. Entonces, si son más translúcidas, generalmente las resinas Bullfill no son tan estéticas, ¿ok? No son tan estéticas. ¿Qué otras cosas han modificado en las resinas Bullfill? El sistema de fotoiniciación. Tradicionalmente se trabajaba con canforoquinona solamente. Hoy en día tenemos otro tipo de fotoiniciadores alternativos, VAPO, TPO, QTX. Por ejemplo, la Ivoclar tiene el Ivocerin, que es el germanio. Son fotoiniciadores diferentes, más reactivos, que hacen que la resina pueda polimerizar más. Otras modificaciones pueden estar relacionadas a monómeros diferentes, modificadores de tensión, esto es importante, que hacen que no haya una excesiva contracción de esta resina y una excesiva tensión de contracción. Y tenemos varios tipos de resinas Bullfill. La de consistencia regular, por ejemplo, se muestra la imagen Ivoclar, la marca Ivoclar, la Evoceram Bullfill, que no hay en el país, en el mercado peruano, pero es el nombre diferente de la Tetric N-Ceram, que sí tenemos en el mercado peruano. La Sonic Fill de Kerr, que tiene un aplicador ultrasónico. Es una resina de consistencia regular que con el ultrasonido se vuelve fluida a la aplicación. Otras de consistencia regular, la Bullfill de 3M, la Extrafill de Boco. Esta 3M fue la primera versión lanzada de 3M, pero hoy en día han sacado la segunda versión de Bullfill, que es la resina One. Los fabricantes dicen de que es una resina un poco más estética, ¿no? La vi en el Congreso de Sao Paulo en febrero de este año. Luego tenemos la Bullfill de consistencia fluida. La primera resina que entró al mercado, la SDR de Dentsply. Tenemos la extra base de Boco, la Venus Bullfill, la Filtech Bullfill Flow, o Bulk Fill, como se diría en inglés. Como diría nuestro profesor Rolando Núñez, hoy día vi su conferencia, le mando un saludo desde aquí, de Perú. Y vemos cuántos estudios han sido publicados en los últimos años, en lo que nos arroja PubMed. Vemos, los primeros se desconsideran porque son estudios que han utilizado el término Bullfill, pero para expresar otro tipo de circunstancias, ¿no? Hasta 2012, a partir del 2012 vemos que hay
estudios que se han venido que han venido creciendo, ¿no? 2012 hubo 7, 2013 14, 27 y así. El año pasado hubo 67 estudios sobre Bullfield y el presente año ya tenemos 22. Entonces es un tema que constantemente está siendo estudiado. Algo que muy importante que se tiene que conocer es la profundidad de polimerización, que me va a decir qué tanto puede polimerizar una resina compuesta, ¿no? La anterior versión, las resinas convencionales, en promedio 2 milímetros, ¿no? Quiere decir que solamente en capas de 2 milímetros conseguir una buena polimerización. Estas se dice que 4, 5 o hasta 6. Para medir la profundidad de polimerización, nosotros tenemos que tener ese dispositivo que está en el cuadro rojo, hecho de acero, que va a ser el molde de un cilindrito de 4 milímetros de diámetro y 10 milímetros de altura, ¿no? Entonces se coloca la resina ahí completamente, se rellena el cilindrito, se fotoactiva y vemos ahí el primer cilindro, ¿no?, de la imagen. Ese cilindro lo removemos del molde, va a estar de esa forma, pero la parte inferior va a estar blanda, no tan bien polimerizada. Se remueve con una espátula esa parte inferior y luego, obviamente, vamos a tener una disminución de la altura. Ese cilindrito rígido se mide y ese valor se divide entre 2. Esa es la profundidad de polimerización de una resina Bullfield según el método de la ISO. Entonces, quiere decir que las resinas Bullfield del mercado, que dicen que se puede hacer incrementos de 4 milímetros, nosotros tendríamos que tener un cilindrito rígido de 8 milímetros. ¿Ok? 8 milímetros para la hora de hacer la adición entre 2 que nos dé el resultado de 4. Es una metodología muy fácil que se puede usar en muchas tesis, trabajos de investigación. Sin embargo, existe otros métodos para medir la polimerización, la profundidad de polimerización, como es el método de la microdureza, ¿no? Que se dice de que la microdureza de la base no debe ser menor al 80% de la microdureza de la superficie, ¿no? Entonces vamos a pasar rápido esto porque es más metodológico. Pero aquí algunas informaciones que estamos haciendo en la Universidad Privada Juan Pablo II y también con un alumno que tuve en pregrado en una universidad brasileña, que hicimos una revisión de literatura que la queremos transformar en sistemática sobre la profundidad de polimerización de las resinas Bullfield. Ahí en el cuadro he puesto solamente 2 marcas de la fluida y 2 marcas de la regular, ¿no? La Surfield, la SDR, como pueden ver, según el método de la ISO, hay 2 estudios que dicen que mostraron, que concluyeron que esta resina no superaba los 4 milímetros, y hay 4 estudios que sí dicen que supera los 4 milímetros. Y según el método de la dureza, hay uno que dice que no superaba los 80% en la base de microdureza, y sin embargo hay unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios que dicen que sí es adecuado. Entonces los resultados son positivos. Existe también menor cantidad de estudios que evaluaron la Filtech Bullflow, en ISO y en dureza. Existen también pocos estudios la Filtech Bullfield convencional de consistencia regular y la Tetric Evoceram Bullfield. Se puede ver que hay muchos estudios que han dicho de que según la ISO no sería tan eficaz, no llega a los 4 milímetros. Según el método de la microdureza, la Tetric Evoceram Bullfield tiene 3, 4, 5, 6 estudios que dicen que no supera la microdureza del 80% de la base en relación a la superficie, ¿no? Entonces son datos que hay que tomarlos con pinzas también, porque el hecho de que tenga unos resultados así no quiere decir que no sean que nos sirvan, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí en la Tetric Evoceram Bullfield, en la ISO, un estudio de Sugimoto del 2017, hizo aplicando 20 segundos, 30 y 40. Y él demostró que aumentando el tiempo de fotoactivación, nosotros podemos aumentar la profundidad de polimerización. En otras palabras, cuando vamos a utilizar una Bullfield,
podríamos hacer la estrategia de aumentar el tiempo de fotoactivación, más tiempo de fotocurado. Un estudio que hicimos, colaboré con una alumna ya egresada de la Universidad de San Marcos, mi facultad, conjuntamente con la doctora Marielena Núñez. Hicimos hace un par de años sobre una evaluación de la profundidad de polimerización de resinas Bullfield a diferentes distancias para ver cómo afecta la distancia de la punta de la LED a la resina. Y aquí demostramos pues que a 4 milímetros de distancia de la Bullfield disminuye en medio milímetro aproximadamente la profundidad de polimerización. Entonces nosotros tendríamos que tener cuidado al ver estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Usted compra una resina de 4 milímetros de profundidad de polimerización, en realidad no exagere, no llegue al límite, utilice 3.5 tal vez y aumente el tiempo de fotocurado para garantizar la adecuada profundidad de polimerización. Otro estudio que demuestra que la contracción de estas resinas no es mayor que las resinas convencionales, ven, 1.78, 1.33 comparada con las de abajo, ¿no? Las que están dentro del recuadro rojo son las resinas Bullfield. Otro estudio de grado de conversión demuestra que no hay tanta caída, disminución de las Bullfield. Por ejemplo, en ese cuadro está la Tetric N Bullfield, la parte de arriba, y la Tetric N convencional, ¿no? ¿Qué es lo que dice? A los 2 milímetros 4 y 6, los grados de conversión de esta resina Bullfield fue 56, 55, 49. O sea, casi no cayó nada. Sin embargo, de la resina Tetric convencional, 59, 56 y 38. Cayó significativamente. Y para finalizar, las resinas Bullfield, ¿funcionan o no funcionan? Nos tenemos que remitir a los artículos que nos muestran la parte clínica, ¿no? Los ensayos clínicos, las pruebas clínicas. Entonces nosotros vemos estos dos aquí, estudio de 3 años, y ¿qué nos dicen? Que la técnica Bullfield mostró eficacia clínica según los criterios USPHS tras 3 años. Tras 3 años de uso hemos podido ver que estas resinas funcionan. Estas resinas especialmente serían las más indicadas para ser trabajadas en odontopediatría, porque donde el tiempo es un factor crucial, ¿no? De un solo incremento podemos resolver toda la restauración. Y un artículo actualizado, publicado el 28 de marzo del 2018, casi hace un mes, donde dice que el desempeño clínico de las resinas Bullfield y convencionales en dientes posteriores, una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Cuál es la conclusión? El desempeño clínico de las Bullfield y resinas convencionales en restauraciones posteriores fue similar dentro de un periodo de 12 a 72 meses. Sin embargo, ensayos clínicos aleatorizados de más tiempo, con seguimiento de más tiempo, son necesarios, ¿no? No podemos quedarnos con estudios de solamente 3 años o en ese caso como 5 años, pero inclusive hace falta otros estudios que vean estas Bullfield a lo largo del tiempo, ¿no? Son resinas recientemente introducidas, hace 7 años, 5 años, es por eso que el seguimiento solamente nos muestra 5 años. Pero lo que hemos visto en la literatura es que estas resinas Bullfield funcionan, ¿no?